tardes, mi nombre es Claudia Daniela Heredia Castañeda y a continuación voy a exponer un poco de las patologías del recién nacido. Vamos a empezar por la apnea del recién nacido. Esta se define como la ausencia de la respiración, o sea, del flujo respiratorio, por un periodo de 20 segundos, que es lo más aceptado, con o sin disminución de la frecuencia cardíaca. También se considera un episodio de ausencia de flujo en la vía aérea de menor duración con repercusión cardiocirculatoria, que puede ser una bradicardia o una hipoxemia. La apnea es más frecuente en tanto más inmaduro sea el recién nacido, y este es un signo de muchas enfermedades del periodo neonatal. Los tipos de apnea pues son tres. Tenemos el central obstructiva y mixta, que es la más frecuente. Episodios cortos de apnea son usualmente de origen central, mientras que los prolongados son a menudo apneas mixtas. La apnea central se debe a la inmadurez de los centros de control de la respiración del bulbo raquídeo. Se caracteriza por la ausencia de flujo de gas sin movimiento de la pared torácica. Se denomina apnea obstructiva. Esta se produce por una obstrucción de los tejidos blandos hipofaríngeos, flexión del cuello, oclusión nasal o cierre laríngeo. Hay ausencia del flujo de aire a pesar del movimiento de la pared torácica. La apnea mixta, por otro lado, es una combinación de las dos anteriores y es generada por un evento central. Cesa la respiración, usualmente al final de la expiración, sin alcanzar el intercambio respiratorio, indicando que la vía aérea está obstruida. Hay colapso de los tejidos blandos de la faringe, más cuando el cuello está en flexión, generalmente es prolongada. Dentro de la etiología tenemos que la apnea del neonato se clasifica en dos grupos: apnea primaria, idiopática o de la prematuridad, debido a la inmadurez de los mecanismos de regulación de la respiración, y la apnea secundaria, debido a varias causas. Pueden ser medicamentos a la madre, hipertemia, dolor, fatiga muscular, sepsis precoz, sepsis nosocomial, infección viral respiratoria o alguna alteración metabólica como puede ser glucosa, calcio, sodio, etc. Depresión farmacológica e hipoxemia. Dentro del diagnóstico tenemos que el pronóstico, la apnea comienza después de la segunda semana de un prematuro, previamente sano o en un neonato a término de cualquier edad. Es un evento crítico que requiere inmediata investigación. Casi todos los prematuros dejan de realizar pausas de apnea cuando llegan a una edad equivalente a 37 semanas de gestación. Ahora vamos a continuar. La taquipnea transitoria del recién nacido es una dificultad respiratoria que aparece al nacer o poco después de evolución, benigna y poca duración, muy frecuente en los neonatos a términos y nacidos por cesárea. Ocurre por un retraso en la reabsorción de líquido pulmonar hacia la circulación linfática pulmonar. Esta mayor cantidad de líquido ocasiona una reducción de la distensibilidad pulmonar y provoca aumento en la frecuencia respiratoria. Las características de esta enfermedad son por desorden autolimitado de la parenquima pulmonar, provocado por un edema pulmonar, secundario al retardo de la eliminación del líquido pulmonar, normalmente presente en la vida fetal. La presencia de este líquido en los pulmones del neonato dificulta la exhalación de oxígeno y para compensar su falta, respira más rápido. Dentro de la etiología de esta enfermedad tenemos de que a pesar de que los recién nacidos pretérminos pueden parecer taquipnea transitoria, la mayoría de los neonatos a términos nacen con este problema. Es más frecuente que el trastorno se desarrolle los recién nacidos que nacen por cesárea, debido a que el líquido en sus pulmones no se elimina como sucede en un parto por vía vaginal. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que en ocasiones se acompaña de retracción torácica leve a moderada, cianosis ligera y quejido respiratorio. La evolución es usualmente de menos de 3 días, pero puede prolongarse en ocasiones. Estos problemas generalmente ocasionan en una combinación de respiración rápida, ruidosa y uso de músculos adicionales para respirar, donde se evidencia aleteo nasal o movimiento entre las costillas o el esternón, conocidas como retracciones. Bueno, pues dentro de los exámenes que se hacen para diagnosticar esta enfermedad tenemos la radiografía de tórax.
Dentro de la evaluación tenemos que el pronóstico es muy bueno en estos pacientes. Generalmente es de corta duración y está relacionada con los cuidados generales que se aplican al distrés respiratorio. Una vez que el niño presentó una frecuencia respiratoria entre 40 y 60 respiraciones por minuto, es señal de que el líquido intrapulmonar ha sido reabsorbido y por lo tanto se debe de eliminar lo que es la la dificultad respiratoria. Ahora vamos a continuar con el síndrome de aspiración del meconio. Bueno, pues este es una dificultad respiratoria ocasionada por la aspiración broncoalveolar del meconio por el feto, en el momento de su nacimiento a término y sobre todo en los postérmino. Es mucho más frecuente en los varones. Este síndrome se presenta en los neonatos que han sufrido asfixia fetal. Dentro de las estadísticas tenemos que alrededor de un 10% de los niños que nacen con líquido teñido de meconio desarrollan algún grado de síndrome de aspiración del meconio y de estos el 12% lamentablemente fallece. El líquido amniótico meconial se puede observar en el 14% de los trabajos de parto y está asociado a un aumento de los trastornos respiratorios. La incidencia de este síndrome en los países que pertenecen al primer mundo es muy baja y tiende a decrecer mientras mejor funcione el binomio obstetra-neonatólogo. Ambos evitan factores de riesgo y sus complicaciones. Dentro de la etiología tenemos que la presencia del meconio es de 2 a 3 veces más frecuente en los embarazos prolongados y el 50% de las gestantes es espeso. Se ha descrito algunos factores de riesgo para que los recién nacidos presenten este síndrome, entre los que se encuentran los siguientes: alteraciones de la frecuencia cardíaca neonatal intraútero, valoración del Apgar menor a 5 al minuto, meconio en tráquea y pH en axidema e hipoxemia intraútero. Bueno, la aspiración puede ocurrir antes, durante o inmediatamente después del parto. La aspiración meconial puede interferir con la respiración normal a través de varios mecanismos, que incluye obstrucción de la vía aérea, irritación química, infección e inactividad del surfactante. La obstrucción de la vía aérea puede ser parcial o puede ser total. Bueno, dentro de la clasificación de este síndrome tenemos que se clasifica en leve y en grave. El leve, el meconio es semilíquido. Habitualmente el Apgar al minuto es mayor que 7 y la dificultad respiratoria es leve o moderada. En cambio, en el grave, el antecedente de sufrimiento fetal hay un antecedente de sufrimiento fetal, la expulsión de meconio intraparto es verde, oscuro y espeso y el Apgar al minuto es menor de 6. A la dificultad respiratoria pues es mucho mayor. Dentro de las manifestaciones de esta enfermedad, cuando existe insuficiencia placentaria crónica, el recién nacido es largo, delgado, con pliegues por los tejidos subcutáneos disminuido, tiene los ojos abiertos y está ceñudo. Además observa que la piel, las uñas y el cordón umbilical están llenos de meconio. La piel no tiene vernis, está descamada. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que cuando existe insuficiencia placentaria crónica, recién nacido es largo, delgado, con pliegues por el tejido subcutáneo disminuido, tiene los ojos abiertos y está ceñudo. Además se observa que la piel, las uñas y el cordón umbilical están llenos del meconio. La piel no tiene vermis, está descamada, el cordón umbilical tiene poca gelatina, además el neonato está deprimido y la dificultad respiratoria se presenta en el momento. Dentro de los signos graves de esta dificultad respiratoria, suelen estar relacionados con signos asfícticos como convulsiones, insuficiencia renal aguda, encelopatías, hipóxico e isquemia. Se observa bombamiento de tórax por atrapamiento del aire, tráquea para compensar el intercambio de gases, murmullo pulmonar ocasionalmente disminuido. Algunos exámenes que se hacen para diagnosticar esta enfermedad es una gasometría, un coagulograma y una radiografía de tórax. En la gasometría más que nada se muestra generalmente la acidosis mixta e hipoxemia. A veces se presenta una hipocapnia o la gasometría está casi normal. Y en la coagulograma es frecuente la
protrombinemia y a veces existe trombocitopenia o coagulación intravascular diseminada. Y en la radiografía de tórax, pues el diámetro anteroposterior del tórax está aumentado, los espacios intercostales ensanchados y el diafragma aplanado, lo que indica aumento del volumen pulmonar por las áreas de efisema, infiltrados gruesos multifocales irregulares, múltiples áreas de atelectasis laminares y puede incluso observarse derrame pleural. La hipertensión pulmonar persistente del neonato. Ahora vamos a pasar a otra patología. El concepto de esta hipertensión es que se caracteriza por una reactividad pulmonar alterada que ocasiona aumento de la resistencia vascular pulmonar, marcada hipertensión pulmonar, lo que provoca la aparición de cortocircuitos derecha-izquierda a través del conducto arterioso de forma oval. La presencia clínica y el pronóstico están directamente relacionados por la fisiopatía de este síndrome y su intensidad de la enfermedad. Dentro de la etiología tenemos que ocurre fundamentalmente en recién nacidos a términos, con incidencia en este grupo entre 0, 43, 6, 8 por cada 1000 nacidos vivos. En la actualidad, los neonatos más susceptibles son los que han presentado sufrimiento fetal intraparto, que es un 14%, enfermedad de la membrana iliana, que es un 13%, síndrome de aspiración meconial, que es un 41%, así como por causas no determinadas, que eso corresponde a un 17%. Las manifestaciones clínicas, en general estos recién nacidos muestran una marcada dificultad respiratoria, mala perfusión y requerimientos de oxígeno en grandes concentraciones, acompañadas de acentuada labilidad a esta estimulación. Es una proporción elevada de casos se pueden encontrar antecedentes de asfixia perinatal. El paciente puede manifestar cianosis e hipoxemia importantes, sin alteración pulmonar o bien con la alteración pulmonar que no las justifica. Puede manifestar además taquicardia y taquipnea, con o sin disnea, en dependencia de que exista o no la enfermedad pulmonar asociada. Algunos exámenes que se realizan es un PaO2 preductal y postductal. Consiste en la determinación del PaO2 en territorio preductal, arteria radial derecha o arterias temporales, y el territorio postductal, caracteres en arteria umbilical u otros. Y tenemos el ecocardiograma bidimensional con Doppler. Se puede establecer el diagnóstico definitivo, el nivel de cortocircuito se puede delinear claramente, se puede definir la dirección y el nivel del shock de izquierda a derecha en el foramen oval. Y la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es usualmente normal o puede mostrar leve moderada cardiomegalia con disminución del flujo sanguíneo pulmonar. Y pues tenemos lo que es la displasia broncopulmonar. Continuamos con la displasia broncopulmonar. Se caracteriza por un trastorno respiratorio crónico como consecuencia de la intervención terapéutica durante la primera semana de vida. Se debe a una insuficiencia respiratoria aguda que posteriormente manifiesta signos físicos persistentes de insuficiencia respiratoria y necesidad de oxigenoterapia, que se acompaña de alteraciones radiográficas pulmonares que persisten después de los 30 días. La administración de oxígeno, la ventilación mecánica y la inmadurez del desarrollo del sistema broncopulmonar son los factores de riesgo más importantes en su génesis. La clasificación. Pues aquí tenemos que la displasia presenta 4 estadios que permiten evaluar el grado de lesión pulmonar. Tenemos el estadio 1, que aquí es donde aparece entre el primer y el tercer día de vida y se caracteriza por marcado edema alveolar e intersticial con membranas ilianas, atelectasis y necrosis de la mucosa bronquial. En el estadio 2 se presenta entre los 4 a 10 días de vida y los hallazgos patológicos corresponden a atelectasis más extensas que alteran con áreas de efisema, amplia necrosis y reaparición de la mucosa bronquial con detritus celulares que llenan las vías aéreas.
En el estadio 3 se presenta entre los 11 y 20 días de edad. Se caracteriza por una extensa metaplasia bronquial y evolución hacia hiperplasia, áreas de efisema rodeadas de áreas atelectásicas y acompañada de edema intersticial masivo, con delgadas membranas basales. En el estadio 4 se presentan después de los 30 días de edad. Se acompaña de fibrosis pulmonar masiva, con destrucción de los alvéolos, además la hipertrofia del músculo bronquial y metaplasia de la mucosa de la vía aérea. Hay una afección de toda la vasculatura, con pérdida de las arteriolas y los capilares pulmonares. Dentro de la etiología tenemos que existen diversos factores de riesgo para el desarrollo de una displasia broncopulmonar. Los más importantes son distrés respiratorio, el nacimiento prematuro, oxígeno suplementario y la ventilación a presión positiva por varios días, enfermedades cardíacas congénitas, la desnutrición intrauterina, la presencia de sepsis, la neumonía nosocomial, la calificación baja del Apgar a los 5 minutos y la administración de líquidos en volúmenes elevados. Dentro de las estadísticas tenemos que la displasia broncopulmonar constituye una de las más importantes de morbilidad respiratoria en los primeros 2 años de vida, en el recién nacido pretérmino que sobrevive a los 28 días de vida. Su presentación máxima varía de 70 a 89% entre los neonatos de 23 a 25 semanas de gestación. Las manifestaciones clínicas comienzan después de los 10 a los 20 días de edad y son cianosis persistente de intensidad variable, taquipnea, crisis de apnea, tórax en tónel, restricciones subcostales, sibilantes intermitentes o persistentes, murmullo vesicular disminuido, crepitantes a veces, dificultad en la alimentación oral y retardo del crecimiento y el desarrollo. También puede haber hipoxemia e hipercapnia. Algunos exámenes que se hacen para detectar esta displasia son una radiografía de tórax. Este cuadro es expresión del compromiso grave que se produce en la morfología pulmonar. La arquitectura alveolar se observa muy alterada por fibrosis en zonas atelectásicas y efisematosas. Existe importante edema intersticial y los linfáticos están dilatados y tortuosos. Bueno, esto es lo que se observa en una radiografía de tórax. Y por último tenemos la neumonía in útero. Bueno, pues aquí tenemos que la neumonía neonatal es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad. Es la más frecuente de las infecciones graves en el recién nacido. Se caracteriza por presentar lesiones inflamatorias en el pulmón, provocadas por un proceso infeccioso y se acompaña del compromiso respiratorio. Esta afección puede ser de inicio preconatal o tardío, nosocomial o postnatal. Y para terminar con estas enfermedades neonatales tenemos la neumonía neonatal. Esta es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad y es la más frecuente en las infecciones graves en el recién nacido. Se caracteriza por presentar lesiones inflamatorias en el pulmón provocadas por un proceso infeccioso y se acompaña de compromiso respiratorio. Esta afección puede ser de inicio precoz o tardío, puede ser nosocomial o postnatal. Dentro de la etiología tenemos que la neumonía puede ser de comienzo precoz, o sea, menos de 5 días de edad, o tardía cuando es posterior a los 5 días de edad. La neumonía de inicio precoz, también llamada postnatal, se manifiesta durante los 3 primeros días de la vida de un recién nacido y puede ser adquirida a través de la madre por 2 vías. Puede ser la transmisión placentaria de los microorganismos patógenos o por aspiración del líquido amniótico infectados durante o después del parto. Las manifestaciones clínicas, bueno, pues tenemos que la neumonía se caracteriza por la inflamación de la pleura, infiltración o destrucción del tejido broncopulmonar y exudado de fibrina y leucocitos dentro de los biológicos y los bronquiolos. La neumonía por virus se caracteriza por infiltración de células mononucleales.
La neumonía por virus se caracteriza por infiltración de células y linfocitos. La inflamación puede ser extensa y a veces se puede formar membranas y lianas con grado variable de formación fibrosa y cicatrices. Y tenemos que algunos exámenes que se hacen para este diagnóstico es el conteo de leucocitos, con frecuencia es normal, ayudan al diagnóstico de la infección, un conteo de leucocitos de más de 20.000 o neutropenia de menos de 4.000. Pruebas serológicas son útiles para virus cuando existe epidemia en el hospital o en la comunidad. Y hemocultivo, la muestra de sangre se obtiene poner un catéter umbilical o por punción venosa. Los hemocultivos positivos en presencia de una radiografía alteran y confirman el diagnóstico. Los estudios bacteriológicos, el estudio de las secreciones traqueales en neonatos entubados son muy útiles y más si se obtienen las primeras 8 horas de vida. Estudios de secreciones cervicovaginales, bueno, pues estos son útiles porque permiten correlacionar el germen aislado en las secreciones de la madre con el resultado del neonato. La hemograma, la hemoglobina y las plaquetas disminuyen las formas graves durante la evolución. Además pueden mostrar leucocitosis o leucopenia y una gasometría. Los gases arteriales evidencian el grado de insuficiencia respiratoria. Y bueno, por mi parte es todo.